Bueno, muy bien. Vamos a iniciar esta audiencia donde se va a tratar la impugnación presentada por la defensa, por el doctor Gustavo Vitale, que está presente en la sala, a una resolución dictada por el doctor Marcelo Muñoz, que rechaza el pedido de extinción de la acción penal por vencimiento de plazos fatales. En representación de la Fiscalía está el doctor Maximiliano Leide, y el tribunal está integrado por el doctor Lucio Larumbe, el doctor Varese, y mi nombre es Mario Rodríguez. Le voy a dar la palabra al doctor Vitale, que fue el que presentó la impugnación. Sí, muchas gracias. Bueno, la presente impugnación tiene por objeto cuestionar una decisión de un juez de garantías frente a un pedido de la defensa de cumplimiento del plazo del artículo 158 de la investigación penal preparatoria y por ende un pedido de sobreseimiento por extinción de la acción penal. Se trata de una situación prácticamente idéntica a la ya resuelta por un tribunal de impugnación, al menos con dos de los jueces presentes aquí, en la causa Fuentes Rodríguez, el legajo 13.984, el 1 de abril de este año, y después creo que otra causa que no sé si es Morales, hubo una segunda causa. Luego de eso también la doctora Gagliano fijó un criterio parecido en una causa reciente, y al mismo tiempo uno de los fiscales, el doctor Di Maio, ha pedido ya el sobreseimiento de alguna causa por esta misma razón. No de esta causa, de otra causa. Se trata simplemente del vencimiento del plazo de la instrucción penal preparatoria, que en el presente caso la resolución que nosotros cuestionamos lo que comienza diciendo es que los plazos son ordenatorios y no perentorios, es decir, él se refiere a los plazos anteriores a la formulación de cargos, creo, no entendí bien. En realidad los plazos son, en contra de eso, los plazos en el código son claramente fatales, improrrogables, y es más, establece las consecuencias del vencimiento de los plazos y llega incluso a la ley orgánica a establecer consecuencias personales importantes, como incluso responsabilidad penal de quien deja vencer los plazos, ¿no? Se trata del vencimiento del plazo del artículo 131, que es el plazo para formular cargos. Es decir, en la presente causa transcurrió el plazo del artículo 131 del Código Procesal, que es un plazo de 60 días a contar desde la denuncia, o bien si hubiera habido una investigación preliminar, desde que termina esa investigación preliminar. Y después de esos 60 días, dice el Código, el Ministerio Público dispondrá alguna de las alternativas, y el quinto inciso se refiere a la apertura de la investigación preparatoria, es decir, la formulación de cargos. De manera que lo que debe quedar bien en claro es que existe un plazo legal para formular cargos, que es el comienzo del cómputo del plazo del 158 para la investigación preliminar. Ese plazo de 4 meses del 158 comienza a computarse desde la formulación de cargos. La formulación de cargos se debe efectuar, si está detenido el imputado, a las 24 horas, de acuerdo con el artículo 133, y si no está detenido, en lugar de hacérselo dentro de las 24 horas, se establece un plazo de 60 días desde esos momentos que marqué recién.
En nuestro caso, la cosa es más clara todavía porque el imputado había sido indagado en el año 2013, el 11 de noviembre del 2013, con lo cual, si había sido indagado en noviembre del 2013, ya estaba en condiciones de formularse cargos en el mismo 2013, porque la indagatoria, por último, era en el Código Viejo el acto equivalente a la formulación de cargos en el Código Nuevo. De manera que el plazo del artículo 158 comenzó a regir desde el mismo momento en que comenzó la vigencia del nuevo código, es decir, el 14 de enero del año 2004. Adviértase que cuando entra a regir el nuevo código, se fijó una audiencia para formulación de cargos una vez vencido el plazo del 158, es decir, se fijó una audiencia después de los de este plazo de 4 meses del artículo 158, inclusive se fijó una audiencia para formular cargos el día 23 de julio, para el día 23 de julio del año 2014, a la cual asistimos con el imputado, asistí yo, asistió el imputado, y el único que no asistió fue el fiscal, que es el que está presente aquí en este momento, el doctor Bredo Bey. A pesar de que la Fiscalía pidió la formulación de cargos, no se hizo presente en la audiencia. Esa es la audiencia del 23 de julio del año 2014, a pesar de que incluso estaba vencido el plazo, ¿no? Para eso. Lo que yo marqué por escrito antes de esta audiencia es que estos argumentos no fueron siquiera tratados. Es decir, a pesar de que yo invoqué estos argumentos en la resolución que cuestiono, no se contestó absolutamente nada, porque con lo cual ya eso debería provocar como mínimo la nulidad de la decisión, porque no se trataron directamente. De todas maneras, con el criterio del juez, y esto ya se dijo acá en la impugnación, no habría plazo directamente para formular cargos. Es decir, ¿cómo se haría para burlar el plazo de 4 meses del artículo 158, para desconocerlo absolutamente, que es lo que venía pretendiendo hacer la Fiscalía, y formulaban plazos cuando querían? Es decir, esperan 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 1 año y medio o más para formular cargos, como si no tuvieran plazo para formular cargos, ¿no? Con lo cual, claro, el perjuicio era que entonces nunca va a empezar a correr un plazo que existe en la ley y que tiene una consecuencia, que es el sobreseimiento, que es el plazo de 4 meses del 158. Con lo cual, lo que está claro, y que ya fijó el Tribunal de Impugnación como criterio, es que una vez que transcurren esos 60 días posteriores a la denuncia o posteriores a la conclusión de la investigación preliminar, que en este caso hay que contarlo a partir de la vigencia del código, porque ya había tenido indagatoria anterior, si no se formula cargos en ese plazo, ese es el comienzo, aunque no formular, ese era el momento en el que debían formular cargos, y por lo tanto el plazo de 4 meses se comienza a computar a partir de allí. Esa es por lo menos la única interpretación que a mí me pareció razonable, que al Tribunal de Impugnación también. ¿Por qué? Porque si no, se trataría de un plazo meramente ordenatorio que no produciría ninguna consecuencia. Si bien la consecuencia del vencimiento del plazo del 131 no es el sobreseimiento, sí es el comienzo del cómputo del plazo del 158. Por otra parte, por si fuera necesario, marcamos aquí que el juez de garantía citó erróneamente el artículo 56 de la Ley Orgánica. En primer lugar, porque el artículo 53 de la Ley Orgánica establece un plazo total que no elimina los plazos menores de las distintas etapas del proceso, ¿no? Pero en segundo lugar,
tampoco estamos frente a la hipótesis del 156, porque el 56, perdón, porque el 56 se trata de una causa vieja elevada a juicio, que ya estaba elevada a juicio, esta no estaba elevada a juicio, o bien de una causa en que la instrucción hubiera durado más de 3 años. Esta no es un caso de instrucción que duró más de 3 años, o sea que es directamente inaplicable con cualquier consecuencia el 56 de la ley orgánica. El que sí se aplicaría de la ley orgánica es el 49, que el 49 claramente dispone que los expedientes viejos que estaban en instrucción deberán pasar a los fiscales a fin de que se les imprima el trámite que corresponde conforme con la ley 2784, con el nuevo código. Y el trámite que correspondía, de acuerdo al nuevo código, es que una vez transcurridos los 60 días, disponer alguna de las alternativas del 131, es decir, en este caso, la formulación de cargos, el comienzo de la investigación. Estamos incluso frente a un hecho del 18 de octubre del año 2012, es decir, hace más de 2 años y medio que tuvo lugar. Por lo tanto, dándose las mismas circunstancias de estas causas citadas, digamos, la única solución jurídica que corresponde es disponer la extinción de la acción penal y el sobreseimiento. Sí, voy a dividir la contestación en 2 partes. La primera tiene que ver con una cuestión formal. Entiendo que el recurso es inadmisible por cuanto no ingresa dentro de lo previsto en el artículo 233 del Código Procesal Penal. No existe ningún tipo de resolución que no se pueda resolver como lo establece la última parte del artículo 233, es decir, cuando el gravamen sea reparable en ocasión de revisarse la sentencia definitiva, el recurso reservará ser tramitado en esta última etapa. Por el contrario, la primera parte, en ninguna de sus posibilidades de admisibilidad del recurso establece la vía que intenta la defensa. En segundo lugar, no concreta el agravio. El único agravio a la resolución del doctor Muñoz parecería decir que no existió fundamento cuando lo existió. O sea, la primera parte se dedica a criticar la interpretación que hace de los plazos ordenatorios y los plazos perentorios, y después seguidamente dice que no dijo nada, no fue contestado. O sea, o fue contestado o no fue contestado, y omite decir que no está de acuerdo con lo que contestó el doctor Marcelo Muñoz en su resolución fundada. Tampoco la atacó de arbitraria, sino la tildó de inexistente. Y lo cierto es que existió, y pueden ver el audio, y está fundado. Como la defensa no atacó la resolución, solamente la tilda inexistente, la Fiscalía no tiene agravio que contestar en ese sentido. Con lo cual, lo primero que voy a decir es que es inadmisible el planteo de la defensa. Lo segundo que voy a decir es que esta es una acabada muestra de lo que se denomina mala fe procesal. Independientemente de lo que sus señorías resuelvan en esta impugnación, la Fiscalía tiene caso que en el caso del doctor Gustavo Vitale nunca más va a tener ningún tipo de preventas, ni le va a creer en la buena fe procesal, porque ha mentido. La formulación de cargos se solicitó el 13 de febrero del 2014 y estaba para realizarse la primera audiencia, a la cual el imputado no concurrió. El mismo doctor Vitale dijo que tenía contacto con el imputado y solicitó entrevistarse con él. Y fue que la Fiscalía accedió a eso. El 9 de junio se reitera el pedido de formulación de cargos. Es cierto, como dice la defensa, que la Fiscalía no concurrió por un problema de agendamiento. Es verdad. Lo que es menos verdad, que después se fija otra audiencia y el imputado vuelve a no asistir. Y el doctor vuelve a insistir de que él se podía contactar. ¿Qué hubiera hecho la Fiscalía? Y estaríamos entre los plazos. Tendría que haber hecho lo que tendría que de haber hecho si no hubiera tenido buena fe procesal con el doctor Vitale. Hubiera declarado la rebeldía en los términos del artículo 52. Y no lo hizo por el pedido del doctor Vitale, quien se comprometió a concurrir. Y finalmente concurre con el imputado a la última audiencia
que el doctor Vitale, y vea la cinta, llega 1 hora y media después. Porque la propia Fiscalía tuvo que llamar por teléfono al doctor Vitale para que concurra a la audiencia. Entonces, venir a esta audiencia y decir de que la única actividad o la única formulación de cargos que existió fue la que no concurrió la Fiscalía, cuando se lo tuvo que llamar para que vaya, y están las constancias de la audiencia, la verdad que es mala fe procesal, doctor. Es mala fe procesal cuando usted se comprometió a traer al imputado 2 veces, la Fiscalía accedió, no pidió la rebeldía, con lo cual no estaríamos tratando esta impugnación, y usted viene ahora a decir que esto no se hace porque la Fiscalía no impulsa el proceso. 5 veces se pidió la formulación de cargo. Es más, doctor, usted pidió la suspensión de la audiencia de control de acusación que se tenía que hacer ayer. Porque decía que tenía que tratar esta impugnación cuando era claramente inadmisible. Es más, tengo el escrito acá que dice, si la Fiscalía está de acuerdo en suspender la audiencia, la Fiscalía dijo que no, y se suspendió igual. Discúlpeme que me enoje, pero la verdad es que, más allá de que entiendo que los fundamentos son admisibles, estas son las claras muestras de mala fe procesal. Y a partir de ahora, por más que entiendan sus excelencias que se aplica un plazo fatal, quiero dejar en claro dos cuestiones. Primero, no hubo inactividad de la acusación fiscal. La formulación de cargo fue pedida el 13 del 2 del 2014, es decir, recién convertido el sistema en el nuevo sistema. Se frustró la primera audiencia porque el imputado no fue. El doctor Vitale se comprometió en 2 oportunidades a citarlo y la Fiscalía accedió porque quería realizar la audiencia. No una mera audiencia del artículo 52 y terminar con una rebeldía de captura, con lo cual no se aplicaría ningún plazo fatal. Accedió porque le interesaba proseguir con el caso. Una vez la Fiscalía no fue a la audiencia y es verdad. Y me hago responsable, fue un problema de agendamiento del Ministerio Público Fiscal. Pero lo cierto es que cuando se hizo después, el propio defensor llegó 1 hora y media después y solamente fue porque lo llamó la Fiscalía. Entonces, venir ahora a sostener la aplicación de un plazo fatal, que la aplicación del plazo fatal tiene que ver con una falta de impulso por parte del Ministerio Público Fiscal del caso, lo cual está demostrado en todas las cédulas y en todas las fijaciones de audiencia que acompaño en este momento, para que vea más todos los audios de video que registran las formulaciones de cargo, es inexistente. La aplicación del plazo fatal tiene que ver con la inactividad del Estado o la falta de persecución penal por parte del Ministerio Público Fiscal, que no es este caso. Por lo tanto, voy a solicitar, y en razón a brevedad, primero se rechace el planteo por inadmisible. En segundo lugar, que se proceda a indicar a la oficina judicial que se realice la audiencia de control de acusación que estaba prevista para el día 27 de abril del corriente mes. Nada. De la admisibilidad, doctor, y como última palabra. Sí, gracias. No, en primer lugar, no voy no voy a hacer las referencias que debería hacer, que en todo caso la voy a hacer en otro contexto, por las cuales recién, muy suelto de cuerpo, el fiscal imputó mala fe procesal, ¿no? Y haber mentido. En realidad me preocupa muy poco lo que acabo de escuchar por la falta de seriedad, ¿no? Pero, porque esto se debe, y la Fiscalía, estoy hablando de la Fiscalía como unidad, en varias ocasiones ha mostrado su propia torpeza, y esta es una de las causas en las cuales, por supuesto que se va a enojar a alguien que se da cuenta de la propia torpeza que ha cometido en la causa, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que yo afirmé básicamente es que el fiscal no vino a una de las audiencias, que vinimos con el imputado, y el fiscal no vino. Y yo no tengo ningún problema. Si no viene, yo no me importa. Nunca he pedido nada, nunca he pedido que tomen ninguna medida con la Fiscalía. Nunca he tenido la actitud que sí ha tenido este fiscal de decir que yo cometí falta grave una vez porque me citaron mal, etcétera. Si me hubieran citado bien, yo hubiera ido, ¿no? Me citaron a un defensor particular. Pero bueno, como ustedes verán, hay aquí algunos problemas personales que hacen que
algunos exabruptos, en el caso mío los dejo pasar, pero no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? En realidad da pena escuchar esas cosas. Lo que yo quiero marcar es que en esta causa hay un tema jurídicamente no discutible, y que el fiscal ahora trata de lograr, como ya han perdido jurídicamente, como no tienen autocrítica de decir, bueno, vamos a investigar de otra forma, lo único que quieren hacer es tratar, por ejemplo ahora, de que no traten el recurso, ¿no? Voy a contestar al argumento del 233. Dice que el 233 no menciona este caso como recurrible. Claro, si se quiere borrar el sistema recursivo del contexto internacional y del contexto de las normas supremas, del derecho al recurso, bueno, claro, si uno tiene que ser un exégeta de la letra de la ley, entonces no va a admitir un montón de recursos. Pero sin embargo, precisamente por ello, el 233 habla de todos los autos procesales importantes. Vaya si no tiene importancia el rechazo de un pedido de sobreseimiento por cumplimiento del plazo fatal, ¿no? No sea cosa que nosotros ahora, cada vez que cumplen un plazo fatal, pedimos que se aplique el código y que le hagan causas penales a los fiscales o a quien sea, ¿no? No sea cuestión, nosotros no estamos pidiendo nunca eso, pero eso es lo que dice el código. Dejan cumplir los plazos y después se enojan con todo el mundo, ¿no? O en todo caso, si no los cumplen ellos, será la oficina judicial, qué sé yo quién, no importa quién, pero dejan cumplir los plazos, la ilegalidad la cometen otros, nosotros tenemos que reclamarlo. ¿Por qué se pone ahí resoluciones, otros autos importantes? Claro, porque no puede ser tan minucioso el código de establecer cada una de las resoluciones recurribles, pero obviamente cuando a alguien le rechazan un sobreseimiento por extinción de la acción penal, por vencimiento de un plazo fatal, ¿cómo se va a decir que no hay perjuicio? ¿Cómo se va a decir que no es un acto importante que se puede después suplir con la sentencia condenatoria? Pero claro, eso se lo puede decir porque no se imaginan a una persona imputada, ¿no? Como los imputados son los otros, son las escorias de la sociedad, ¿no? Son los sectores marginados, los pobres, ¿no? Entonces no les importa que la gente sufra los procesos penales. El día que lo sufran en carne propia se van a dar cuenta de lo que es tener una causa penal en contra. Y eso ya lo dijo hasta el sistema interamericano. Tener una causa en contra durante tiempo lo que hace es crear una situación punitiva. Tener una causa en contra es una pena, en realidad constituye una situación punitiva en sí misma. Bueno, eso no causa perjuicio. ¿Cómo puede decirse así abiertamente que no causa perjuicio? Eso es inentendible, ¿no? Jurídicamente es inentendible que se diga que no hay perjuicio si a una persona le seguimos la causa adelante cuando está extinguida, ¿no? Para decirle en todo caso que está extinguida después. Ni siquiera desde el punto de vista de la economía procesal tiene sentido. Se quiere seguir con una causa que se va a decir después que está extinguida. Bueno, no tiene ni pie ni cabeza el planteo. Y por lo tanto es claramente recurrible, y si se quiere se puede incluso hasta recurrir a estas cláusulas de interpretación a favor del imputado, al principio pro homine, etcétera, según las cuales la analogía está prohibida en contra del imputado, pero no a favor. Hay situaciones análogas. Fíjese cuando se dice acá la denegatoria de la suspensión del juicio a prueba, justamente estamos en una situación que tiene cierta analogía, porque la suspensión del juicio a prueba tiene que ver con el ejercicio de la acción, y lo que se puede lograr con la suspensión del juicio a prueba es la extinción de la acción penal, ¿no? De manera que un supuesto análogo es cuando se vence un plazo fatal que produce la extinción de la acción penal. De manera que no hay ninguna forma de entender la improcedencia. Además ya lo ha abierto el Tribunal de Impugnación, además ya ha decidido en otros casos el propio Tribunal de Impugnación, y al mismo tiempo
Lo único que puedo aclarar, a ver si dice que yo pedí la suspensión de la audiencia para que resuelvan acá. Claro que pedí la suspensión de la audiencia. El fiscal se opuso porque será su criterio. No entiendo ese criterio, ¿no? Porque ¿para qué hacer una audiencia de control de acusación si la acción está extinguida? Primero vamos a discutir si está extinguida. No vamos a perder tiempo, porque lo que nos está pasando es que perdemos tanto tiempo con audiencias absurdas que después no hay tiempo para juzgar en plazo a las personas que están detenidas por hechos graves. Eso es lo que está pasando, ¿no? Y entonces después se les imputan a los propios jueces cualquier cosa de que dan libertades cuando han pasado plazo de un año. Qué terrible la libertad. No, qué terrible que hayan dejado pasar los plazos. ¿Y por qué lo dejan pasar? Porque se llenan de audiencias que no tienen el más mínimo sentido, ¿no? Como esta audiencia que se quería hacer y que el fiscal tanto quiere, que hubiera querido que se haga antes que esta, fíjense, una audiencia de control de acusación, ¿no? Para que después se diga, se extinguió la acción penal, dictamos un sobreseimiento y entonces, ¿para qué hicimos la audiencia de control de acusación? No les importa ese tema. Posiblemente estén más preocupados en la estadística de la cantidad de audiencias que en una resolución justa. Bueno, eso es lo que tengo para decir. Sí, la que yo dije que llegó 1 hora y media tarde fue el, bueno, el 20 ese es otro. de agosto del 2014. 20 de agosto del 2014. Sí. ¿Alguna pregunta, doctor? No, el chusmerío de la llegada tarde no lo voy a contestar, pero no es cierto tampoco. Doctor, ¿alguna precisión? No, una al fiscal. Como metodología de la Fiscalía, en las cosas que venían del sistema anterior, que estaban, por ejemplo, como en este caso, indagados, ¿en todas las causas se formulaban cargos? No, depende del estado que estaba. Si el caso era muy viejo y tenía una indagatoria, se adaptaba a un control de acusación. Ahora, si el caso era reciente, como este, que era el 2013, había sido indagado, lo que se optaba era por formular cargos y ver si en ese plazo podía haber una salida alternativa también, para no pasar un control de acusación, porque los acuerdos pueden ser hasta el 168. En este caso, lo que se hizo el 13 de febrero es ver si podía haber una salida alternativa después de la formulación de cargos, cosa que no pasó porque tiene antecedentes y hay un montón de cuestiones que no permitían una salida alternativa, pero automáticamente que se hizo finalmente se logró hacer la formulación de cargos, se presentó el control de acusación y de hecho había fecha esta semana. Pero ¿cuál era el parámetro? ¿Tenía que ver con mayor a 2 años de investigación o mayor a 3? ¿Cuál es el criterio? ¿Había algún criterio? No había un criterio fijado, era un criterio que se tomaba caso por caso y tenía que ver con eso. Tenía que ver con en qué casos uno podía llegar, vuelvo a repetir, es más, de hecho ahora hay sale por resolución, había una resolución no escrita de que, de hecho está en el código, hasta la audiencia de 168 se podían hacer acuerdos. Después de 168 se iba a juicio. Entonces, en los casos que sí o sí sabíamos que íbamos a ir a juicio, se pedía audiencia de control de acusación. En los que podíamos ver o analizar una salida alternativa, se formulaban cargos, siempre y cuando, obviamente, no haya habido un auto de procesamiento o una elevación a juicio. Pero bueno, concretamente, en algunos casos la Fiscalía tomaba la declaración indagatoria del código anterior como formulación de cargos, lo ha hecho como metodología. Cuando había autoprocesamiento, sí. Bien. En este caso no había autoprocesamiento.